Para saludar, para hablar de este y otros temas, déjenme precisamente darle la bienvenida a dos maestros a quienes respeto y admiro. Ya llegó el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Vamos a dejar la víbora chillando, mi querido Jaime. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas tardes ya. Muy buenas tardes, querido Vicente. Aquí listo. Me encantan los temas que están sobre la mesa. Listo. Bueno, pues vamos. Déjame saludar también al doctor Víctor Aramburu, conductor de espacios informativos en Capital 21, el canal 21, el canal de la Ciudad de México, doctor en políticas públicas, analista y también miembro de estas mesas de diálogo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Vicente, buenas tardes. Pues un abrazo y qué gusto coincidir aquí con Jaime. Pues va a estar buena la plática, sobre todo acerca de los caciques o excaciques culturales que andan ahí quizá teniendo pues una suerte de anemia de chayote, ¿no? Porque pues ya andan desvariando y se les ve que los pies de barro que tenían pues se les están rompiendo. Y bueno, y a lo mejor eso incluye también un poco a Sabina, ¿no? Que pues hay cierta analogía entre estos tres personajes. Y lo puse sobre la mesa porque te leía, Víctor, hace rato en Twitter hablando precisamente de Sabina. Ya me darás tu opinión. Maestro Jaime Hernández, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, hay que ser cuchillito de palo, porque si unos no vieron la mañanera de hace 3 meses, en la que el presidente exhibe a Héctor Aguilar Camín y a Enrique Krause, pues espero que hayan visto la de hace un mes, y si no vieron la de hace un mes, ojalá que hayan visto la de hoy, pero no podemos entender lo que está ocurriendo en nuestros días sin poder estudiar un poquito, al menos informarnos un poquito de lo que significan estos personajes en esta cruzada de la derecha, de los conservadores, para reclamar, para reconquistar el poder. Ojalá que la boca se me haga chicharrón. Mi querido Jaime, te escucho. Híjole, ¿por dónde empiezo? Porque este es un tema que a mí me fascina, ¿no? Es el eterno debate sobre el papel que han jugado los ilustrados, o como dice Víctor Aramburu, los caciques culturales, que me parece muy buena definición, pero no solamente en el caso de México, Vicente, en la historia de la humanidad. Tú sabes que desde los años de la Ilustración en el siglo XIX, los ilustrados se convirtieron en los principales garantes y defensores del status quo, del establishment, ¿no? Fueron ellos los que en buena medida fueron los responsables de preservar la desigualdad que nos sigue aquejando. Fíjate, desde el siglo del siglo de las luces, ¿no? Todos ellos eran los intelectuales orgánicos de aquella época que se aliaron con las monarquías, con la iglesia, para mantener a las clases trabajadoras sometidas, a los campesinos, que se oponían junto con el Estado a la iglesia a un proceso de alfabetización, ¿no? Algo así parecido, no sé si les suene, como los intelectuales orgánicos durante la época de Enrique Peña Nieto se sumaron a esta campaña para joder el sindicato de maestros de la educación, establecer un nuevo modelo de educación más ad hoc con este modelo neoliberal. Entonces, los intelectuales orgánicos siempre han estado ahí, ¿no? Para ser los grandes cómplices de la desigualdad de hoy. Y es fascinante porque hay que tener en cuenta una cosa. Enrique Krause habla del problema que trae el poder absoluto. Pero Krause ha sido un eterno aliado del poder absoluto. Y tú sabes que el poder absoluto tiene este gran poder de imponer la cultura a través de estas correas de transmisión que son los intelectuales, los medios de comunicación, ¿no? Entonces, Enrique Krause habla y lanza estas peroratas
pensando que la gente pensante en México, los periodistas, otro tipo de intelectuales, la gente que ha estudiado y leído, se ha preocupado por estudiar el pasado y el presente del mundo y de México, pues no se percata del tremendo dislate, del tremendo despropósito de su discurso contra el poder absoluto que él ha defendido. Él ha formado parte de ese poder absoluto. Y entonces, claro, Aguilar Camín es un poco más de lo mismo, es de estos intelectuales que se beneficiaron durante largo tiempo, ¿no? Desde la época de Salinas, con sus contratos, todo esto, ellos han formado parte de ese poder absoluto, de ese poder corruptor, ¿no? Han formado parte de esta entraña corrupta que hizo, creo, revistas, creo libros, creo toda una narrativa, libros en los que prácticamente no hay ni una sola crítica precisamente contra el papel de los intelectuales. Hay un fabuloso libro que yo recomiendo, déjame ver por aquí. Este es un libro, no sé si alguna vez lo he presentado, se llama La lucha por la desigualdad, que realmente es una, miren la caricatura que está aquí, ven a un noble que va a lomos de un pobre campesino cruzando un charco, ¿no? Entonces, desde entonces, los nobles y los intelectuales se esmeraron mucho. Este libro se llama La lucha por la desigualdad. Es una historia del mundo occidental en el siglo XVIII. Es una obra que recibió un premio de ensayo y está escrita por Gonzalo Pontón, un gran historiador que se remonta precisamente a la época del siglo de la Ilustración para demostrar que el papel de los intelectuales orgánicos siempre ha sido realmente infame. Así es que yo por eso desconfío mucho de este tipo de personajes. Ahora, pasando al caso de Joaquín Sabina, que también yo lo vi ayer, Vicente, y me llamó muchísimo la atención este discurso de Joaquín Sabina. Y fíjate que tú sabes que yo fui corresponsal durante muchos años en España. España, fíjate nada más lo que es la gran paradoja de España. Cuando se termina, no porque los españoles hayan derribado al dictador, el general Franco, sino porque se muere en la cama. Por eso le decía el inmorible a Francisco Franco. Cuando se muere Francisco Franco, viene un proceso de transición impulsado por Juan Carlos, el rey Juan Carlos, y por Adolfo Suárez, que fue el primer presidente, el primer ministro de la transición, y es cuando se juntan el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Popular, todos los conservadores y la izquierda, y deciden que, bueno, pues hay que iniciar un proceso de transición democrática. Y en ese proceso, la izquierda en España, con Felipe González al frente de ello, deciden renunciar al marxismo y al leninismo. Y entonces se presentan a sí mismos como miembros de esta socialdemocracia exquisita, como muchos le llamaban la socialdemocracia del caviar, ¿no? Que era un poco también lo que pasaba con los franceses, con François Mitterrand. Bueno, en realidad, la izquierda española nunca ha sido en realidad de izquierda. O sea, ha sido una izquierda bastante sui generis. La izquierda que realmente representaban Marcelino Camacho o Julio Anguita, que ya murió, esa izquierda nunca encontró un terreno fértil en España. Ya ves lo que le pasó a Podemos, cuando quiso romper este esquema bipartidista que forma parte de esta parte que yo llamo el franquismo sociológico, ¿no? Que está dividido siempre entre la derecha y la izquierda en estas dos trincheras. Por eso López Obrador dice que en España no la abandonará el franquismo, porque en realidad sigue perviviendo esta suerte de franquismo sociológico. Imagínate, si tú le dices esto a un español, te va a decir, oye, pero qué cosas, qué barbaridad, qué tontería estás diciendo. Pues es cierto,
Y este bipartidismo que nace de este franquismo sociológico vapuleó a Podemos, hizo hasta lo imposible por destruirlo, con ataques a Pablo Iglesias, a Juan Carlos Monedero, y finalmente siguen anclados en este franquismo sociológico. Entonces, te he dado el contexto para que entiendas tú las palabras de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, un hombre que ya está prácticamente, hay que decirlo, Joaquín Sabina es un hombre que practicó la izquierda desde un escenario y es, por lo tanto, una izquierda de escaparate, ¿no? De pose, ¿no? De impostura, ¿no? Él dice que le duele, que le rompe el corazón la izquierda en América Latina, pero francamente yo creo que Joaquín Sabina no tiene ni puñetera idea, y se lo digo con todo el respeto y afecto que me merece como artista, porque considero que es un gran artista. Pero Joaquín Sabina anda un poco desbrujulado, y además porque sus juicios de valor llevan este tufo de petulancia, de arrogancia que siempre llevan consigo los españoles cuando hablan de América Latina en general y México en particular. Yo siempre les he dicho a los españoles, les digo, oigan amigos, ustedes siempre han presumido de que nos descubrieron, ¿no? Pero yo no conozco un pueblo tan ignorante de la realidad de México y América Latina como España. Y lo digo con conocimiento de causa porque fui corresponsal 15 años en ese país, donde tengo amigos entrañables. Entonces, este elevado déficit de conocimiento de lo que es realidad de hoy en México con Andrés Manuel López Obrador, de Colombia, con el señor Gustavo Petro, de Brasil con Lula, ¿no? Y toda esta gente en Honduras, Xiomara Castro. Este desconocimiento, a mí me sorprende muchísimo por ello que Joaquín Sabina se salga con este tipo de dislates, ¿no? Y entonces dice uno, caray, ¿por qué, Joaquín, no te das una vueltecita por acá? Visita Colombia, visita México, interésate por lo que pasa en México. Yo creo que Joan Manuel Serrat ha tenido más curiosidad que Sabina por aproximarse a esta nueva realidad, porque desafortunadamente a mí, fíjate, a mí que yo he querido mucho España, a pesar de su arrogancia, a mí me rompe el corazón que el estado del bienestar español, que surgió con la transición, hoy está hecho garras. El sistema sanitario es un asco. Los pobres ancianos, los pensionistas mantienen a sus nietos. El mercado inmobiliario ha jodido muchas de las economías, el mercado laboral, la industria eléctrica, ha secado los bolsillos. Entonces, cuando yo escucho a Joaquín Sabina que dice, a mí me rompe el corazón la izquierda en América Latina, a mí me rompe el corazón ver cómo España y sus líderes políticos han sido incapaces de hacer lo que está haciendo López Obrador. Por ejemplo, fajarse los pantalones y decirle a empresas como Iberdrola, no señores, aquí no. Aquí no voy a permitir que ustedes esquilmen a los más jodidos, a los más pobres, porque para eso estoy yo aquí. Entonces, yo creo que esto te da una idea, en el caso de Sabina, de la tremenda arrogancia, de la tremenda miopía. Claro, seguramente porque yo he visto que mucha gente del PAN está tuiteando estas declaraciones de Joaquín Sabina para decir, ¿ya ven? ¿Ya ven? Hasta Joaquín Sabina condena esta forma de izquierda que nos está convirtiendo a todos en Venezuela. Pues sí, pero realmente todos estos del PAN, a mí me la refanfinflan, la verdad, porque yo sí fui a la escuela, yo sí fui a la universidad, yo sí leo, yo sí leo. Así es que, ¿por qué, dime tú, Vicente, te provocó esta reacción en ti? Porque tú tienes una mente curiosa, estás estudiando, estás viendo el mundo, ves lo que está pasando en México y dices, chinga, ¿qué le pasó a Sabina, no? ¿Qué bulbo se le fundió?
¿no? Entonces, yo creo que, pero esto no lo van a hacer en Televisa, querido Vicente. Esta curiosidad tuya no la van a tener en Televisa. No la van a tener en Televisión Azteca, a pesar de que en Televisión Azteca como que se están metamorfoseando, ¿no? Así es que, y no quiero monopolizar el micrófono y para que también comente nuestro querido Víctor Aramburu. No, mi querido Jaime, qué vuelta nos has dado, qué interesante lo que comentas. Y mi querido Víctor, tú eres el culpable de que retomara esto de Joaquín Sabina con sus diferencias, obviamente, pero pensaba en el presidente cuando criticaba a Roger Bartra, ¿no? Oye, Roger Bartra, ¿qué pasó? Pues iba en la izquierda y terminó más conservador que los conservadores. Me acordé de los lilitellazos, en su justa dimensión, obviamente. Mi querido Víctor Aramburu, el presidente hoy pone sobre la mesa el tema de los intelectuales y de alguna manera han intelectualizado a Joaquín Sabina, por eso lo metí al plato. Pues sí, Vicente, la verdad que, bueno, nunca ha sido santo de mi devoción Sabina, pero bueno, o sea, siempre tuve la sospecha que era, pues, de este tipo de personajes que escriben en El País, ¿no? O sea, justamente los de la transición, y a lo mejor ahí voy a engarzar un poco con lo que comentaba Jaime, que ya nos dio toda una cátedra justamente del papel de los intelectuales orgánicos en general en la historia, pero en particular en México. Y bueno, los dos, bueno, ha habido varios, ¿no? En la historia, quizá Octavio Paz en los últimos años, pero bueno, pues ahí el cierto heredero, y hay que recordar lo que decía Carlos Fuentes de él, que era una cucaracha ambiciosa, en el caso de Enrique Krause, pues supo filtrarse muy bien, ¿no? En la época de Salinas, recuerdo que hasta también sacaron alguna telenovela, ¿no? Bueno, pues era el contratista favorito de la editorial Clio, pues en Televisa y del gobierno, hasta los propios videos del INE, me acuerdo, yo daba clase con uno de ellos y la verdad es que me repateaba, pero no encontraba algo más sucinto y justamente pues narrado con la voz de Enrique Krause y de toda la historia de la transición, muy a su modo, y esto me lleva justamente a algo que comentaba ahorita Jaime, pues toda esta idea de cómo nos vendieron las transiciones, particularmente en la española y particularmente la chilena, como modelos a seguir, ¿no? En el caso de México. O sea, que no fuera una ruptura así total, que no los personajes no fueran a dar a la cárcel, como fue el caso de Videla en Argentina, ¿no? Otro tipo de transición a la democracia, que hizo una ruptura. Y bueno, está la película, que no la he visto, por cierto, que la recomiendo mucho, el documental de Argentina 1985. Pues justamente, tanto en España como en Chile, pues no fue el caso, ¿no? Pocos pinochetistas, si no es que ninguno, ya hasta la década de los 2000 fueron a dar a la cárcel. Lo mismo también con el franquismo. Hasta apenas ahorita están empezando a quitar los monumentos, pues vamos a la ley de memoria histórica, pues a desreivindicar el franquismo, ¿no? O sea, como si hubiera sido una concesión. Hay que recordar, pues, hasta el aeropuerto, cómo le pusieron, que pues fue el nombre de Adolfo Suárez, pues uno de los, digamos, que se quedó con el poder, pero ya en esta etapa de la transición. Aquí en México la vendieron mucho, incluso la trataron de emular y quienes la justificaron, pues fueron estos dos personajes vendiéndonos, bueno, yo recuerdo que ya el colmo era el que le llamaban los acuerdos de Barcelona, ¿no? Porque los firmaron ahí en la calle de Barcelona, como que tratando de emular mucho el pacto de la Moncloa en su momento en España y de hacer algo parecido. Es decir, no vamos a romper 100% con el PRI, pero vamos a democratizar al PRI. Algo así más o menos como lo que pasó con el Partido Popular. Ok, no vamos a romper 100% con el franquismo, pero, o sea, los vamos a incorporar y los vamos a democratizar. Y pues es lo que pasó con estos personajes como Adolfo Suárez, Fraga, y bueno, ya sus versiones más recientes, Aznar, Rajoy, pues que en el fondo son franquistas. Y del otro lado se agarraron pues esta izquierda descafeinada representada por El País, que de América Latina siempre se ha, pues le ha hecho referencias muy colonialistas, ¿no? Como si siguiéramos siendo, bueno, que además nunca lo fuimos, pero pues así nos veían justamente estos intelectuales de la Ilustración y particularmente los españoles, pues como si fuéramos salvajes, ¿no? Y ellos trajeron la civilización.
digo, no es un fenómeno exclusivo de España. Uno lee a los ilustrados franceses, pues hablan igual de África, ¿no? La famosa misión civilizadora que tenía Francia respecto a África y respecto a los países árabes. Pero pues sí era de ofenderse, leer al país todavía, de cómo se refiere a América Latina, bueno, pues como si fuéramos unos salvajes que no saben gobernar a sí mismos. Y mucho de ese discurso, pues es el que traen efectivamente Mario Vargas Llosa, Javier Marías, que falleció recientemente. Ahí sí he de decir, la verdad es que una novela que leí de él, Mañana la batalla piensa en mí, sí está muy buena, pero leerlo, el tipo realmente, pues era para hacer corajes sus artículos. Lo mismo también con este otro Fernando Sabater, que ese también se me hace farsante. Joaquín Sabina, siempre lo fue, honestamente. Ahí sí difiero contigo, Vicente, perdón, pero su música nunca me ha gustado. Creo que es el padre de los Arjonas, quienes lo vinieron a emular de este lado. Y bueno, pues otros personajes que escribían también ahí en el país, ¿no? Pérez Reverte es otro, todos más o menos con la misma línea, y al final, pues es un negocio. O sea, finalmente la transición en España, pues vamos a incorporar un poco las políticas más o menos de Europa, a lo mejor con cierto estado de bienestar, ¿no? Que hay en otros países, pero pues más bien vámonos a hacer negocios cada quien a sus respectivas excolonias, ¿no? Y en el caso de México, de la mano de Felipe Calderón y de Iberdrola y de Prisa, este otro grupo editorial que también tenía muy buenos negocios, que es el mismo del país, con los libros de texto, recuerdo en tiempos de Vicente Fox, pues vinieron a eso, ¿no? O sea, a hacer la América otra vez, 5 siglos después, ya una vez admitidos como una cierta potencia, ¿no? Y erigidos, hay que recordar también en tiempos de Salinas, ¿no? Esta idea de la iberosfera, ¿no? Que ahora ya se volvió una idea de extrema derecha, que vienen a hacer aquí luego sus congresos, pero pues en su momento también, en tiempos de Carlos Salinas, pues el espacio iberoamericano, una cosa así le llamaban, pues como que haciendo las paces y muy de la mano con Felipe González en su momento, ¿no? Con el PSOE. Y pues hay ahí toda una historia que efectivamente engarza pues a personajes intelectuales orgánicos como Enrique Krause, poniendo de ejemplo a las transiciones de España y de Chile, pues simplemente pues para no romper realmente con el pasado, ¿no? Y para que los personajes siniestros no fueran a dar a la cárcel, que eso fue lo que en realidad pasó, tanto en la transición española como en la transición chilena, hasta ya mucho tiempo después, apenas ahorita, pues empiezan a quitar todos estos resabios, pues de monumentos, ¿no? El Valle de los Caídos, que finalmente sacaron a Franco ahí, el cual fue hecho además con trabajo esclavo de los republicanos. Y pues en el mismo caso también de Chile, ¿no? Que bueno, ya nada más faltaba que lo enterraran con honores militares, pero los dos y varios de sus lugartenientes se fueron impunes, y ya no digas que se fueron impunes, conservaron sus fortunas y siguen teniendo influencia. O sea, los partidos, pues simplemente el último presidente de Chile, antes de Boric, pues era un pinochetista y millonario y dueño de LAN Chile y de las privatizaciones que se hicieron allá en su momento. Él es parte de ese sistema y beneficiario principal. Y bueno, pues en el caso de España, pues igual, o sea, también muchas empresas se crearon en su momento en el franquismo, después las privatizaron, ¿no? Y con Iberdrola, y pues ahí está el negocio que vienen a seguir haciendo. Entonces, vamos, no es que sean hechos aislados, ¿no? Lo digo, a lo mejor Joaquín Sabina, pues, digo, ahorita que decía Jaime, pues que ojalá se diera una vuelta a México, es que sí se las da. Y cuando viene a México, pues la última vez que yo recuerdo que fue muy sonado, pues se fue de borracho con Felipe Calderón. Ahí, porque hay que decirlo también, Felipe Calderón es un gran fanático de Joaquín Sabina y le gusta ese tipo de bohemia, ¿no? Pues muy al estilo de lo que promueve este personaje. Pero digo, hay varios, ¿no? Y pues es lo que vean bueno, es lo que fueron, quisieron haber sido también pues Enrique Krause y Oligar Camín, ¿no? Como dice el presidente, a mí me da mucha risa. Pero la verdad es que estamos en una época muy, muy divertida, pues verlos caer, verlos desquiciados, Enrique Krause llamando a votar, como ya sabía que el triunfo de López Obrador era inminente, pues llamando a votar por un Congreso dividido, cosa que tampoco le salió.
ver totalmente descompuesto a Aguilar Camín, ya de plano con palabras altisonantes. Digo, ahí como tú comentas, Vicente, yo no entiendo cómo hay gente que todavía les prende incienso, incluso dentro de, pues, la verdadera izquierda, llamémosla así en México. Hay quien todavía dice que Letras Libres era la revista cultural más famosa, bueno, la mejor de México. Pues definan cultura, ¿no? O sea, porque pues hasta Pablo Magluf escribe ahí que no tiene pues realmente ninguna credenciales, ni obra, ni cosas del estilo. Luego, pues también está Nexos, que tenía capturada la discusión sobre políticas públicas y pareciera ser que hay ciertos personajes que no lo dudo que sean bien intencionados hasta cierto punto, pero que nada más no son capaces de cortar el cordón umbilical con estas revistas. Y pues son resabios del pasado, no en negocios. O sea, estos par de personajes, estos caciques, pues no quieren soltar, ¿no? O sea, pues el chayote, y bueno, pues van y recurren justamente ya de manera muy patética y muy decadente, ¿no? Como Enrique Krause yendo con Enrique Alfaro, pues a llamarle el Mariano Otero del federalismo. O sea, pero es divertido verlos caer, ¿no? Y verlos desesperados, porque pues no son personas íntegras, deben bastantes. Ellos durante muchos años fueron los filtros de quién publicaba, quién no publicaba, quién recibía apoyos del gobierno, quién no, y pues ahora les tocó a ellos, algún día les tenía que haber tocado, y pues es padre, yo me divierto ver a estos personajes, pues hacer sus rabietas. A ver, déjenme poner otra vez sobre la mesa el tema de Ricardo Monreal, si me permiten, Jaime, Víctor, porque tengo mucho material en torno a Ricardo Monreal. A Ricardo Monreal, que le aplaudieron asistentes a la marcha del pasado domingo para disque defender al INE o escupir su veneno contra López Obrador, le aplaudieron a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal dice que va a ir a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De entrada, ahí ya no entendí nada, porque yo vi a Ricardo Monreal muy emocionado porque le gritaban México, México, en un restaurante de la capital mexicana. Estaba emocionado, extasiado, orgasmeado porque lo ovacionaban. Bueno, ahora dice que él va a ir a la marcha convocada por el presidente, que es todo lo contrario a lo que precisamente promovían los que lo vitorearon. Bueno, hace un rato publicaba lo que dijo Germán Martínez con Ciro Gómez Leiva, que Monreal se debe definir si quiere seguir en la 4T y que si va a la marcha organizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se olvide de encabezar el movimiento de oposición. Bolas, yo pregunto si ya se lo están proponiendo o si ya se lo propusieron. Bueno, pues Ricardo Monreal anda circulando también este videíto en el que dice, entre otras cosas, por aquí lo debo de tener, el encono y el odio no va a ser la solución y participa en la Convención Nacional de Reconciliación. ¿Qué dice, Ceci? Échemelo, por favor. México está viviendo un proceso de transición política. México está viviendo este proceso inacabado de transformación de las instituciones. Así lo decidimos en el 2018 la mayoría de los mexicanos y las mexicanas. El próximo sábado, a las 12 del día, habrá una convención nacional para la reconciliación de México. Un grupo de organizaciones civiles me han invitado a estar presente y a expresarles lo que para mí significa este proceso de reconciliación que México necesita, que México está intentando llevar a cabo en los próximos años. Creo en la reconciliación y creo que el encono y el odio no van a ser solución para el futuro de la patria. A ver, páramelo ahí, Ceci, páramelo ahí, por favor. A ver, pues, ¿quién es el que quiere el desafuero de Laida Sansores? ¿Quién es el que dice que no se va a escapar Laida Sansores? ¿Quién es el que le escribió calma tu jauría, Claudia, a Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México? Pues es él.
Pero me llama mucho la atención que no solamente fue Germán Martínez, el traidor, el senador del Grupo Plural, que apuñaló al movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador por la espalda políticamente hablando, el que anda promoviendo, sondeando la posibilidad de que Ricardo Monreal termine encabezando el movimiento de oposición en el 2024. Ya salió el director de la revista Etcétera, que me odia, Marco Levario Turcot, el director de la Cueva de los Malandros, ahí donde se meten panistas y de lo peorcito de la política a escribir, con mucho respeto lo voy a decir, como Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, la honorable diputada federal del PAN. Ya salió a decir que Ricardo Monreal va a ser candidato en el 2024, pero no de Morena. ¿Qué? ¿En serio le están coqueteando tan fuerte a Ricardo Monreal? El señor Claudio X González ya se daría cuenta que ni con con el niño Colosio, ni con Lili Telles, ni con Enrique de la Madrid podrían, y a lo mejor, si jalan a Ricardo Monreal, les pega. Escuche, por favor. Estoy en condiciones de asegurarles a ustedes que Ricardo Monreal Ávila será candidato a la presidencia de la República en 2024, pero que en la boleta no estará respaldado por Morena. Ya veremos, desde luego, si forma parte de una alternativa de una coalición opositora o de algún partido. Eso, desde luego, se irá tejiendo conforme pase el tiempo. Lo que es un hecho ahora es que el punto de inflexión es la marcha que Ricardo Monreal saluda, aquella en la que concurrimos en defensa al INE, y simultáneamente el propio senador dice que los cambios propuestos por Andrés Manuel López Obrador son una regresión tanto en su plan A como en su plan B. Luego entonces también podemos decir que él, como ha dicho, asistirá también a la marcha convocada por el presidente con motivo de su informe de gobierno, porque él mismo forma parte todavía de la bancada de Morena y porque él mismo es militante de Morena. Los traidores a ese movimiento son quienes justamente no aceptan puntos de vista distintos a los que él, por ejemplo, ha sostenido. De tal manera que no va a salir por la puerta de atrás, no. Junto con Ricardo Monreal saldrán amplias capas de militantes del partido que han sido traicionados porque el partido mismo no ha aceptado opiniones. Ahí está lo que dice Marco Levario Turco. Yo lo pongo sobre la mesa para esta ronda final en la mesa de diálogo con Jaime Hernández y con Víctor Aramburu. Ya lo están candidateando en la tienda de enfrente, pero también exhiben la hipocresía de Ricardo Monreal, que por un lado habla de regresión en el tema de la reforma electoral y por el otro va a salir a marchar con el presidente. Pero bueno, a lo mejor soy yo el estridente, exagerado y algunos dirán hasta amarillista, mi querido Jaime, pero parece que tanto desde la oposición como un movimiento al interior de Morena están o tienen arrinconado a Ricardo Monreal, que tarde o temprano se tendrá que definir, más temprano que tarde, porque imagínate que quiera abrazar al presidente en plena marcha, escupiendo las cosas que anda escupiendo por la vida en estos últimos días. Bueno, al final es mi visión, ¿eh? Mi querido Jaime, te escucho. Yo cuando veo cada movimiento de Ricardo Monreal y sus atláteres como el señor Levario Turcot, francamente yo digo, ¿por qué ya no hacen a los Judas como antes, no? Los Judas de antes pues traicionaban bien, o sea, ni te la veías venir ni nada, ¿no? Pero ahora a este Judas de Ricardo Monreal lo ves venir como 30 pueblos antes, ¿no? Yo no sé qué es lo que le pasa a estos políticos mexicanos que carecen de perspicacia, de inteligencia, y luego por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues los ve venir desde muy lejos, ¿no? El presidente sabe quién es Ricardo Monreal. El otro día en la mañanera, cuando uno de los reporteros le preguntó al presidente si no le preocupaba esta disputa entre Laida Sansores
Y Ricardo Monreal, el presidente, dice, no, la verdad es que no me preocupa. ¿Por qué me va a preocupar? Porque él ya sabe, él está viendo venir cuáles van a ser los movimientos de Ricardo Monreal, que fíjate que lo interesante es que si tú te das cuenta, querido Vicente, querido Víctor, la palabra clave aquí que está utilizando Ricardo Monreal es reconciliación, ¿no? Yo voy a reconciliar al país porque en estos momentos necesitamos más que nunca de la reconciliación. Y entonces, como a uno le salta, claro, lo que tú mencionas, Vicente, que, a ver, este güey me está hablando de reconciliación cuando le está dando con todo a Laida, porque Laida lo ha desnudado, ¿no? Sus acuerdos por debajo de la mesa, su desvergüenza, su deshonestidad, y me va a hablar de reconciliación. Entonces, evidentemente, la palabra reconciliación para este señor Ricardo Monreal, la palabra reconciliación tiene otro significado que nosotros no nos habíamos percatado. Es como una especie de nuevo neologismo, la reconciliación, traducción, palabra reconciliación, utilizada por Ricardo Monreal, un viejo político del siglo XXI, así lo van a estudiar. No, pues el señor Ricardo Monreal utilizó reconciliación como para adelantarse y decir, esta es mi plataforma política. Con esta me voy a elegir seguro. ¿Por qué? Porque detrás de esta palabra reconciliación está, señores de los intereses creados, si me eligen a mí, si me apoyan a mí, sus intereses van a quedar a salvaguarda. Derecha conservadora, si me eligen a mí, ustedes, les garantizo que a ese indio guarachudo patarrajada lo vamos a mandar a Palenque. Si me eligen a mí, todos los medios de comunicación vamos a regresar bajo el viejo régimen de chayotototote para todos, ¿no? Entonces, eso significa la palabra reconciliación en el vocabulario de Ricardo Monreal. Pero, ¿sabes qué, querido Vicente? Los mexicanos ya no se tragan este tipo de argucias a la monrealesca. Yo creo que Ricardo Monreal es un político del viejo estilo que ya ha sido rebasado no solamente por las circunstancias, las nuevas generaciones. ¿Tú crees que le creen a Ricardo Monreal? Cuando un estudiante universitario escucha a este personaje, dice, puta, ahora con qué mamada nos va a salir este güey para llevarnos al huerto. Porque esa es su intención, llevarse a todo el país al huerto, ¿no? Y cuenta, porque no hay que olvidar y hay que tener en cuenta que Ricardo Monreal tiene sus accesorios como Susana Cuevas es una de sus accesorios, de esta que aparece con su capa roja, para amenazarnos a todos los que vamos a ir a marchar. A mí me da pesadilla pensar que me vaya a encontrar con esta mujer, que yo digo que es como la bruja mala del Mago de Oz, de la historia del Mago de Oz, quizá qué tal, que se me aparezca a mí, querido Vicente, y me quiera chupar. No, amigo, no. Yo voy a andar muy pegadito a ti para que la alcaldesa Sandra Cuevas no me chupe. Así es que yo creo que este juego de, ¿sabes? Lo que hacen los trileros, ¿no? Los trileros, no sé cómo, no me acuerdo de la palabra que utilizan en México, son los que ponen bajo unos vasitos la bolita, ¿no? Les dicen los trileros. El problema con Ricardo Monreal es que es un trilero muy lento y ya vemos todos por adelantado dónde va a quedar la bolita. Así es que yo dudo mucho que su estrategia tenga éxito. Él no se ha dado cuenta que está en otro país y sobre todo no se ha dado cuenta de que tiene ante sí a un adversario político del calibre de Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Víctor Aramburu, me acordé de aquella película que decía El extraño caso de Benjamin Button o algo así. Bueno, pues es el extraño caso de Ricardo Monreal. Quiere jugar como buen taquero, y no me refiero a los de carne asada, sino como buen jugador de billar a todas las bandas. Y se me hace que se puede quedar como el perro de las 20,000 tortas. ¿Cómo la ves tú, Víctor, para cerrar? Pero pues esa fue su estrategia en 2017, ¿no?
amenazar con que me voy a salir, me voy a lanzar por la libre para el gobierno de la Ciudad de México, y bueno, pues le salió, o sea, finalmente yo supongo que así consiguió la coordinación de Morena en el Senado, y creo que bueno, pues también es una estrategia del presidente López Obrador, o sea, de como pues, la que dice el dicho, a tus amigos debes tenerlos cerca, pero a tus enemigos debes tenerlos todavía más cerca. Y es el caso, pues, de personajes como Ricardo Monreal y otro por ahí, bueno, pues el propio Ricardo Salinas Pliego, que mal que bien ya está pagando los impuestos, está empezando a pagar los impuestos que debe, digo, todavía le falta un montón en abonos chiquitos para pagar poquito. Y en el caso de Ricardo Monreal, lo puso en una situación en la cual, pues tarde o temprano iba a acabar exhibiéndose solito, que es lo que está haciendo ahora. Ahora, me llama la atención que citaras al personaje que no sé de dónde salió, Nefasto Trucoto, no sé cómo se llama, de la revista, etcétera, que siempre he tenido la sospecha que así como el Reforma tiene al Metro el gráfico, pues se me hace que etcétera es algo así como que el gráfico del Universal, bueno, en este caso de Letras Libres o de Nexus, porque sí, realmente es un personaje nefasto y como que algunos que empiezan escribiendo en etcétera terminan escribiendo después en letras un poco extraña, simbiótica entre estas dos revistas. Digo, al final ya sabemos que todos son lo mismo, pero ahí particularmente me llama la atención los personajes que suelen escribir, ¿no? Y bueno, pues regresando un poco al tema de Monreal, pues es divertido que hasta Morena les tenga que mandar también al candidato, porque pues de todos los que tienen de la lista de los 43, más es uno, ¿no? Digo, hay unos que son de WhatsApp, como Chumel Torres, pero hay otros que sí se la toman en serio. Beatriz Paredes, de hecho, pues varios hasta se destaparon después, ¿no? De que el presidente los mencionó, dijeron, pues de aquí soy. Hubo otros aprovecharon la estrategia para decir, no, pues yo no, pero sí voy para la Ciudad de México, ¿no? Como el caso de Xochitl Gálvez. Y bueno, pues perdóname que te interrumpa, Víctor, porque estamos teniendo problemas para entender lo que nos dices. No sé si es un problema de conexión, de audio. Me acaban de advertir mis compañeros en producción. Yo también lo he notado y así muchas personas en el chat. Vamos a ver si regresamos con Víctor Aramburu y cerramos con él. Vamos a ver si logramos recuperar la comunicación, porque literalmente estamos contra el reloj. Compañeros, confírmenme si tenemos al doctor Víctor Aramburu. A ver si lo tenemos por ahí. Bueno, seguimos transmitiendo en vivo y en directo. Recuerde que necesitamos su apoyo en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Gracias por su respaldo económico con sus superchats. Gracias por seguirnos en Twitter en @Vicente Serrano. ¿Lo tenemos o no lo tenemos, compañeros? Bueno, mi querido Jaime, me voy a despedir. Desafortunadamente, el doctor Víctor Aramburu no lo tenemos. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en tus redes sociales, querido Jaime? Sí, solamente una última reflexión, porque creo que vale la pena hacer una mención rápida sobre el caso de Joaquín Sabina. Yo creo que a muchos nos pasa que cuando convertimos a un artista o a un escritor en un ídolo y cuando conocemos la forma en que piensa, muchas veces caemos en esta tentación de pensar, son ídolos de barro, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa. Yo recuerdo que alguna vez Mario Vargas Llosa decía que cuando tiene uno a un escritor que le gusta mucho, por ejemplo, a mí me gusta cómo escribe Mario Vargas Llosa, dice, pero el problema es cuando uno los conoce, porque cuando uno los conoce se da cuenta de qué es lo que piensan en realidad. Entonces yo puedo disociar y separar la literatura de Mario Vargas Llosa como escritor de la figura de Mario Vargas Llosa como ideólogo político, ya sé por dónde respira. Bueno, pues es el mismo caso de Joaquín Sabina. Yo creo que no podemos crucificar de manera tan gratuita y fácil a Joaquín Sabina. Es un ser humano que anda un poquillo despistado a esta provecta edad. Y yo creo que Joaquín Sabina, como dicen,
zapatero a tus zapatos, él canta, le gusta a mucha gente, pero ya sabemos por dónde respira y ya sabíamos esta debilidad que tenía por reunirse con Felipe Calderón, por dejarse entrevistar por Adela Micha. O sea, los seres humanos somos complejos. No podemos pensar o no podemos querer que toda la gente que de alguna manera disfrutamos una canción o una obra se ajuste a nuestros gustos, ¿no? Yo creo, pero sí vale la pena comentarlo, querido Vicente, porque tampoco creo que sea justo crucificarlos, ¿no? Hay que entender que tienen su libertad de pensar como quieren. Claro, otra cosa es lo que los panistas quieren hacer de esto, ¿no? Aprovechando que dijo esto, pues vamos a joder a López Obrador. Pero claro, la gente en México no es tan tonta, es más sofisticada que eso. Bueno, y dicho esto, querido Vicente, te agradezco como siempre, que me permitas estar en tu programa, en tu espacio, y también le pido a la gente, así como apoya a nuestro querido Vicente, que me apoyen también en este espacio de No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 14 horas, es decir, ya dentro de una hora vamos a estar al aire. También les pido que nos sigan a través de mis redes sociales, @JaimeJourno, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Don Vicente, muchas gracias y nos vemos más tarde. Claro que sí, te mando un abrazo, Jaime. Víctor Aramburu, creo que ya te tenemos de regreso para que cierres tu comentario y también nos compartas tus redes, querido doctor. Gracias, Vicente. Bueno, pues sí, creo que finalmente ya se logró. Pues básicamente lo que iba a comentar, bueno, pues es que no deja de ser irónico que Morena le tenga que mandar al candidato, porque de los 43... Bueno, desafortunadamente no hemos sido exitosos con la comunicación de Víctor Aramburu, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en estas mesas de diálogo. Desafortunadamente hemos tenido problemas con su conexión. Déjeme inmediatamente saludar al doctor Isaac de Paz González. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.